es reproductor femenino, ya es una todas las pilas. Bien, entonces hoy día vamos a ver todo lo que es. Hoy día tiene el doctor Relajo con ustedes más tarde, aparato reproductor masculino, la teoría. Hoy deberíamos hacer eso, pero la práctica la da él. Entonces yo voy a adelantar la práctica de la siguiente semana. Vamos a ver lo que corresponde a la patología del ser uterino. Lo que ustedes aprecian ahí es en realidad lesiones que aparecen a nivel de cuello uterino. Pueden protruir o salir, o pueden a veces abortarse, pueden salirse o lo pueden expulsar. Y crecen a nivel de todo el conducto o del canal endocervical, ¿no? Ustedes ya conocen que esto es el útero y tiene su cuello y su cuerpo uterino. Vamos a ver entonces la patología que concierne a cuello, luego vamos a ver el endometrio, luego la trompa de los ovarios, después mama. Entonces, pero no sin antes saber que si antes de esto que viene, por delante del cuello que se encuentra anatómicamente, vagina, y por fuera de la vagina está la vulva. ¿Cuál es la característica de estos órganos? Que todos están revestidos de epitelio claro certificado no queratinizado. Que a partir de esta parte del exocervix, todavía se continúa en el epitelio, pero ya en el endocervix cambia a un epitelio cilíndrico simple. Entonces, estas lesiones que vamos a ver se ven así, macroscópicamente y endoscópicamente. ¿Y qué ven hacer? Una proliferación de epitelio cilíndrico simple, ¿no? Que empieza a proliferar externamente y internamente a crecer glándulas y a presentar dilataciones císticas, ¿no? Entonces, a esto es lo que se conoce como pólipo endocervical y que puede muchas veces tener áreas hemorrágicas quísticas llenas de moco. ¿Qué son las características de esto? Y muchas veces puede haber glándulas quísticas y un estroma fibroso, ¿no? Esta es una patología muy frecuente en cuello uterino dentro de la patología benigna, que muchas veces cuando se hace tornicolado, a veces cuando está próxima la espátula o el cepillo, puede coger células y este epitelio endocervical puede tener, incluso puede haber cambios de tipo metaplásicos, ¿no? Y el tornicolado puede confundirse como una lesión de alto grado. Pero ya, cuando hacen ya la colposcopía, esa es colposcopía, cuando se aprecia la lesión y luego la extrae, ¿no? La puede extraer fácilmente solamente con consultorio. Entonces, esta es la histología de una neoplasia benigna de cuello uterino que se conoce como pólipo endocervical fibroglandular. Luego vamos a pasar a las lesiones epiteliales, ¿no? Les mostraba, o les decía lo anterior, ¿por qué? ¿Se acuerdan que les dije donde hay epitelios pueden haber diferentes tipos de neoplasias, benignas o malignas? O sea, donde hay tejido puede aparecer cualquier tipo de neoplasia, sea benigna o maligna. Entonces, estos cambios, ¿qué es esto? Un epitelio cilíndrico, epitelio claro certificado no queratinizado normal. ¿No? Entonces lo encontramos desde dónde? Desde la vulva, vagina y exocervix. Cuando por efecto viral los virus empiezan a proliferar y a ingresar a través del epitelio escamoso y empiezan a invadir el núcleo de la célula, empiezan a proliferar y empiezan a dividirse
a crecer estos virus que ocasionan cambios en las características nucleares, haciendo que estos núcleos, de ser chiquitos, ¿no?, redonditos, hipnóticos, hacerse ya un poco más grandes y oscuros, negros, prácticamente, porque hay transcripción viral y ocurre que hay replicación del virus en el núcleo de esa célula. Entonces, estas células empiezan a proliferar en forma desordenada. Entonces, cuando esta proliferación de células avanza hasta el primer tercio, se le conoció como lesión intraepitelial o neoplasia intraepitelial cervical urba. Cuando estos cambios esos son cambios leves, ya van aumentando la proliferación o están cambiando la característica del núcleo, y no solamente está en el tercio, sino que va retrocediendo hasta el segundo tercio, y vemos el cambio en las características citológicas. A eso ya se conoce como un NIC3. Y posteriormente, cuando esta proliferación alcanza ya la parte superior, perdón, 2, y alcanza todo el espesor del epitelio, ya es un NIC3. La clasificación actual incluye al NIC1 o incluye a esta lesión NIC1 como lesión epitelial de bajo grado, y el NIC2 y el NIC3 están incluidas en la lesión intraepitelial de alto grado, sobre todo cuando se informa en los papanicolaos, ¿no? Porque no solamente en el papanicolao vemos los núcleos, pero no vemos tejido. Entonces, todos estos cambios que ocurren en el epitelio escamoso ocurren ya sea en vulva, sobre todo cuando esas lesiones de tipo líquido escleroso y que aparecen como lesiones blanquecinas en la vulva, sobre todo en personas mayores. En vagina también puede aparecer, y lo más frecuente que aparezca es en cuello uterino. Entonces, aquí vemos los cambios virales en un inicio ocasionan cambios en los núcleos superficiales, ¿no? Y en los núcleos de las células superficiales. Entonces, los cambios nucleares hacen que ese núcleo sea hipnótico, como si fuera una pasita, ¿no?, una fruta seca, dejando un halo alrededor del núcleo. Comparando, esta es una célula, esta es una célula normal, y esta es una célula con cambios nucleares por efecto viral. A estas células que se ven aquí con un halo claro alrededor se conoce como coilocitos, que también está incluido en la clasificación de NIC1. Entonces, pero aquí vemos que en la base ya hay cambios, ¿verdad? Los núcleos, miren, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que las células de todo está en su posición basal, todas en fila, ordenaditas, ¿no? Como si fuera una fila de soldaditos, todos en orden, pero aquí no. Hay unos más grandes, unos más altos, otros más pequeños, esos son mitosis, ¿no? Esto significa que estas células están con cambio mitótico, ya están dividiéndose. Entonces, esto se conoce como NIC1. Sí es cierto que vemos cambios nucleares arriba, pero los cambios van desde abajo, ¿no? Los núcleos hipercromáticos, vesiculosos, mitosis, alcanzan hasta el segundo tercio. Este es un NIC2. Y cuando todo el espesor es un NIC3. A veces también se le puede conocer o se le conoce como carcinoma in situ. Al escuchar carcinoma in situ o NIC3, sobre todo en lo que es patología del cuello uterino, tiene el mismo significado. No, aquí vemos, por ejemplo, cómo es que avanza esta lesión, ¿no? Miren la característica de estos que son coilocitos, y este es un epitelio normal. Probablemente estos, ¿dónde nace? Probablemente de la unión escamocolumnar y se va desplazando hacia el exocervix y hacia el endocervix. En este caso vemos que está como todo el exocervix y empiezan los cambios. ¿Hasta dónde va? En esta parte hasta acá más o menos. Este es un NIC2 y este es un epitelio normal. Muchas veces esta neoplasia puede meterse dentro de ¿dónde? De estas glándulas. Estas son glándulas endocervicales, ¿no? Empiezan a invadir. A esto se le conoce como extensión glandular
de NIC3 o un NIC3 con extensión glandular. Eso lo van a leer frecuentemente. Miren, ese es un NIC3 incluso, ¿no? Que empieza a meterse, a invadir la glándula, a meterse toda la glándula. Y un NIC3 o un carcinoma in situ con extensión glandular o NIC3 con extensión glandular. Miren, ¿qué es esto? Epitelio cilíndrico. Y acá vemos los cambios metaplásicos y empieza a crecer dentro de la glándula. Pero, ¿qué lo vuelve esto? Que todavía está bien delimitado por parte de la lámina basal, que envuelve a esta parte del epitelio. Entonces, este tipo de lesión es una displasia, como visto, o NIC1, NIC2, NIC3 y NIC3 con extensión glandular. Entonces, ¿en qué órgano del cuello? Ahí. ¿Qué es esto? Un útero, trompa, su ovario, pero esto es cosa ahí entonces. El cuello uterino. ¿Es normal? No, es un cuello voluminoso, blanquecino, endurecido, con áreas hemorrágicas. Endoscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Todo esto es el cuello y vemos lesiones ulceradas en la parte del exocervix. Y ahí es un poco más hipercromáticas, que endoscópicamente, ¿qué vamos a ver? Hay una proliferación de células escamosas atípicas, con formación de grandes zonas de queratina. A esto se conoce como perlacórnea, ¿no? Y vemos aquí células escamosas atípicas con núcleo muy grande, presencia de nucleolo simple y un gran pleomorfismo nuclear. A esto se le conoce como es una neoplasia maligna del cuello uterino, es un carcinoma epidermoide infiltrante. ¿Por qué infiltrante? Porque invade hasta, vemos acá, este es el epitelio normal, la zona del epitelio se va hacia el estroma, ¿no? Hacia el estroma, y eso va avanzando y puede invadir hasta otros órganos. Bien, luego pasamos y ahora, este carcinoma infiltrante o carcinoma epidermoide infiltrante puede ser queratinizante o no queratinizante cuando presenta o no perlacórneas. También lo podemos encontrar en vulva, también lo podemos encontrar en vagina. ¿Por qué? Porque todos están revestidos por un epitelio plano, certificado no queratinizado, ¿no? En vulva también hay otra lesión que es los melanomas, ¿no? También, bueno, hasta ahorita en el tiempo que yo he visto un melanoma de vulva. Por eso es que la cirugía es amplia, pero el pronóstico es malo. Entonces, no es muy frecuente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es esto? Un útero, ¿no? Un útero con su ovario, ¿no? Y la trompa uterina. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que ven acá? Unas áreas marrones. Acá igual. Hay marrones hemorrágicas, quísticas, y porque están un contenido hemorrágico, porque están contenidos dentro de estas cavidades quísticas. ¿Pero qué órgano es el anterior? ¿Ah? Ovario. Es ovario. Eso, ¿qué quiero decirle con esto? Que esta lesión puede aparecer en cualquier parte del órgano de las estructuras genitales femeninas. Puede aparecer en ovario, puede aparecer en trompa, puede aparecer sobre todo en el endometrio, pero no en el endometrio, sino en el miometrio. ¿Qué cosas son? Grupos de células tubulares revestidas de epitelio cilíndrico simple y rodeados de un estroma más celular, hipercelular. ¿Que se parecen a qué? ¿Se acuerdan a qué les hace recordar? A las glándulas de tipo endometriales. En realidad son glándulas endometriales, pero que no están en su localización normal. ¿Dónde tienen que estar las glándulas endometriales? En el endometrio. Pero este tipo de lesión aparece sobre todo en el miometrio o puede aparecer en el ovario.
Eso ya no es normal, porque se sabe la regulación normal es el endometrio, no el miometrio y no el ovario. O muchas veces en la cavidad pélvica. Aquí vemos, ¿qué es esto? Fibra muscular lisa, que es parte del miometrio. Pero ¿qué hace una glándula endometrial dentro del miometrio? Entonces, esto no es normal. Igual acá, la presencia de estas glándulas anormales, o sea, glándulas normales de localización anormal, porque no le corresponde, se le conoce como endometriosis. ¿Han escuchado el término alguna vez? Sí, ¿no? ¿Y qué genera? ¿Qué causa? Problemas de infertilidad, ¿no? Pues esto es la famosa endometriosis. ¿Y qué hace? Cuando incluso, al igual que las células endometriales, el endometrio normal tiene las hormonas del ciclo menstrual, la progesterona y el estrógeno, también hacen que estas igual se descamen y sangren. Por eso es que incluso en el ovario empieza, si hay glándulas endometriales en el ovario, este ovario empieza a acumular sangre, como si hubiese una menstruación. Por eso es que estos ovarios empiezan a llenarse de un material chocolatado, que también viene a ser hemorragia, que ha sido termina dentro del ovario. Y muchas veces esos ovarios se pierden porque la sangre empieza a destruir todo ese ovario, ¿no? Siendo una patología benigna, pero igual causa muchos problemas. Este tipo de lesión se llama endometriosis, pero la glándula dentro del músculo desde el miometrio se conoce como adenomiosis. La patología en general, o sea, la endometriosis es una enfermedad o es un término general que abarca la presencia de glándulas endometriales, ya sea en el útero o en el ovario o en otros órganos. Pues sabemos que el endometrio pasa por dos fases, ¿no? O tres fases, de fase intermedia, ¿no? Que es el endometrio postmenstrual, donde todo el momento se pierde en la menstruación, empieza a regenerarse del desastre basal para formar cosa el endometrio proliferativo, y después del día 14, por efecto hormonal, empieza a aumentar la secreción, la secreción transformándose en una glándula de tipo tortuosa, ¿no? Que eso parte del epitelio o del endometrio secretorio. Pero cuando a veces estas efectos hormonales o hay alteraciones hormonales, las glándulas endometriales empiezan a proliferar más de lo normal, de tal manera que llegan a aumentar el espesor del endometrio normal. Y cuando estas glándulas endometriales empiezan a aumentar en su número y en su forma, unas son muy pequeñas, otras son quísticas, ¿no? Pero no hay cambios en sus células, porque todas son de núcleo basal, ¿no? Y con su secreción en el centro, que puede haberlo, pero sin cambios atípicos, es lo que se conoce como hiperplasia endometrial simple sin atrofia. Si esos efectos hormonales siguen actuando sobre ese útero, ya cambia la estructura de la glándula, ya no son tubulares ni quísticas, sino se hacen un poco más ondulantes, ¿no? Pero esa proliferación empieza a incrementarse y incluso las glándulas empiezan a pegarse unas a otras. A esto es lo que se conoce como y hay cambios no solamente en la forma, sino también en las características nucleares. ¿No? Miren, se hacen más tortuosas, empiezan a plegarse sobre ellas y el cambio nuclear se hace evidente. Hay estratificación, puede haber mitosis en estas glándulas y a eso es lo que se le conoce como hiperplasia compleja. ¿Por qué compleja? Por la característica de la glándula, ¿no? Son glándulas ondulantes que empiezan a pegarse unas con otras. Pero puede haber atipia o no. Si no hay atipia en el núcleo, se le conoce como hiperplasia compleja sin atipia. Ya no es simple, ya es compleja por las características estructurales. Entonces tenemos la hiperplasia endometrial compleja sin atipia. Pero, como les dije, si hay cambios en esos núcleos, ya cambia estas características nucleares,
ya se le denomina hiperplasia compleja con atipia y es un paso previo a una lesión neoplásica posterior, que es lo que vamos a ver. Entonces, y aquí vemos una zona de hiperplasia compleja con atipia que puede llegar a convertirse en un adenocarcinoma endometrial. Y que ese sí se parece, por ejemplo, se parezca al resto de adenocarcinoma que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos derivan de células de tipo, o de qué tipo, epitelio cilíndrico. Es un epitelio secretorio, por lo tanto, la neoplasia que se va a formar es un adenocarcinoma. Pero vamos a ver que son glándulas irregulares, con atipia nuclear, con el patrón back-to-back, es decir, espalda como glándulas pegadas unas a otras, que conoce como patrón back-to-back o espalda con espalda. Y la atipia, sobre todo, la producción de moco, de mucina, ¿no? Entonces, estas características que hemos mencionado es lo que se conoce como el adenocarcinoma endometrial de útero. Luego vamos a ver el ovario. ¿Qué encontramos en el ovario? Los más frecuentes son los quistes. ¿De dónde vienen los quistes? De los folículos que no llegan a ovular y empiezan a acumular el líquido. Y conforme va avanzando el proceso, conforme va avanzando la edad, pueden llegar a crecer de tamaño e incluso el líquido que produce empieza a presionar el estroma y lo lleva a desaparecer, atrofia todo el estroma y se convierte en una bolsa llena de líquido, como vemos acá, ¿no? Vemos estructuras de aspecto lobulado, de consistencia porque es líquido lo que hay adentro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar histológicamente? Vamos a encontrar una cápsula fibrosa revestida por un epitelio, en este caso aplanado por el líquido, pero en realidad, miren, esa es la explicación aplanado por el líquido por la presión aplanada sobre los núcleos. Pero en realidad, este ha sido rodeado por un epitelio cilíndrico parecido, con cilios, parecido al epitelio cilíndrico de la trompa uterina. Como lo que producen estas células es un material sedoso, es un líquido sedoso, se le conoce como cistoadenoma. Si más no recuerdo, el quiste pasa a ser cistoadenoma cuando el diámetro es mayor de 5 centímetros. No, si es menos de 5 centímetros, se denomina quiste. Si es más de 5 centímetros, estas formaciones quísticas que hemos visto pueden llegar a medir hasta 30, 25, 20 centímetros de diámetro, ¿no? Y muchas veces, cuando ocurre sobre todo en mujeres jóvenes, parece que estuvieran gestando, ¿no? Y ya pasaba, para eso también es con niños, sobre todo niños, 15, 16 años, que empiezan a hacer el vientre, ¿no? Y pensando que están gestando, resulta, cuando hacen sus estudios, que resulta ser quistes muy voluminosos de los ovarios. Igual que ¿no? ¿Qué son estas? Las trompas. Y todo este es el ovario que ha empezado a crecer porque algo estaba, o algo anormal estaba pasando dentro de esto, que es la formación quística. Encontramos acá un patrón glandular, ¿no? Miren, estructuras glandulares, tubulares, que están, pero ¿qué? Metiéndose dentro del estroma. Y este es un patrón vegetativo, como ustedes recuerdan. Aquí vemos una tipia. ¿Y qué vemos acá? Miren, por ejemplo, ¿qué es esto? Cilios, ¿no? Cilios. Núcleo claro o nucleolo. Atipia nuclear, no grandes núcleos pleomórficos. O pueden tener un patrón papilar. Esta es la parte mala del anterior. Miren, pueden tener un estroma fibrovascular, pueden tener estructuras quísticas que están infiltrando todo y pueden incluso meterse a los vasos, ¿no? Empiezan a erosionar y infiltran los vasos, hacer metástasis. Entonces, esto es un cistoadenocarcinoma seroso papilar. ¿Papilar por qué? Porque estas estructuras
Son papilitos, ¿no? Que macroscópicamente se ven como áreas blanquecinas dentro de la pared interna del ovario. ¿Y qué produce? Un líquido seroso, un líquido amarillo, ¿no? Entonces, pero hay otra lesión, igual quística, pero cuando se le ve la macroscopía tiene muchos espacios, ¿no? Espacios multiloculados, como llamamos nosotros. ¿Y qué más hay? ¿Qué es esto? Un material espeso que se ve líquido. Histológicamente, ¿qué vemos? Un epitelio cilíndrico simple, un epitelio mucosecretorio. Entonces, a esto se le conoce como cistoadenoma muciloso simple de ovario. O muchas veces se combina o el cisto cero mucinoso porque encontramos áreas con líquido seroso con mucinas. Esta es una neoplasia benigna, pero también tiene su contraparte maligna. Y este es el del peor pronóstico porque el moco que puede salirse de acá puede invadir la cavidad abdominal y hace metástasis rápidamente, ¿no? Igual, pero aquí igual vamos a encontrar varias características, glándulas o epitelio o estructuras glandulares revestidas por epitelio cilíndrico, pero que produce, bueno, esta más. No sé. Bueno, esta es la estructura papilar. Esta es una foto de una lámina. Estas son las estructuras papilares, glandulares, y todo es moco. Miren aquí, este es el epitelio cilíndrico con sus núcleos bastante homórficos aquí. Esta es una cavidad quística de una glándula neoplasia. ¿Qué cosa es el cisto? Adenocarcinoma mucinoso elevado. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué? Ah. Esto es una formación física, la formación de mujeres jóvenes, donde vamos a encontrar pelos, grasa, ¿no? Que es lo más frecuente. Sobre todo revestidos por un epitelio clandestino queratinizado, como vemos acá. Y todos los anexos que podemos encontrar en la piel, ¿no? Glándulas sebáceas, que es lo que predomina. Puede haber cartílago, puede haber tejido tiroideo, puede haber grasa, tejido adiposo, glándulas sebáceas. ¿Qué es esto? Glándulas sebáceas. Entonces, esta es la cavidad quística que tiene un epitelio planificado, ¿no? Con áreas de queratina. O también tejido ovárico en el ovario. En este caso, si solamente el tejido ovárico se conoce como estroma ovárico o estroma ovárico. Pero todo esto corresponde a ¿qué? A una lesión que se conoce como teratoma quístico maduro, que con mayor frecuencia es benigna, pero también hay teratomas malignos de ovario. Luego vamos a la trompa. ¿Cuál es la patología más frecuente de la trompa? ¿Ah? La trompa también se daña. ¿Pero cuál es la lesión que lo daña? Miren, entre la trompita que está engrosada, que aquí está bien, la bolsita, con un ratito, son todos mellizos. ¿Esto por qué? Porque probablemente la implantación no llegó a darse, o ese huevito no llegó a migrar hacia el ovario, sino que se quedó en medio camino. Y conforme la gestación va avanzando, la trompa no es un lugar habitual para la gestación. Entonces, la mujer empieza con dolor y eso llega a reventarse, ¿no? Entonces, entran a cirugía de emergencia y tienen que amputar, cortar la tromboferina y de hecho que la ruptura ocasiona sangrado, ¿y qué vamos a encontrar dentro? Este es un epitelio o la parte del epitelio de la trompa. ¿Y qué encontramos dentro de esta trompa? Aparte de la gran hemorragia con la lesión de las paredes de la
subutérina la presencia de vellosidades coriales. Vellosidades coriales, que son parte de la placenta, ¿no? De la placenta. Entonces, esto es lo que nos da el indicio o nos comprueba que esto se trata de un embarazo, ¿no? Vemos acá la luz de la trompa y por acá que vemos tejido desigual y vellosidades coriales, que corresponde a un embarazo ectópico tubal. Pero ya con el embarazo, ¿qué puede haber alteraciones en el embarazo? Embarazos donde no hay fetos, no hay óvulos, sino que empieza a proliferar una gran cantidad de estructuras vesiculares, ¿no? Como si fueran uvas. Y que microscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vellosidades coriales con dilataciones quísticas, que se conocen como degeneración hidrógica. Es tanta el edema que ocurre en estas vellosidades que quedan espacios dentro de estas vellosidades que se conocen como cisternas. Y también puede haber proliferación del tejido trofoblástico. Esa es la gran cisterna de una vellosidad corial con degeneración hidrógica, todas estas, ¿no? Y la característica es que todas las vesículas, en este caso, en el caso de esta lesión o de esta patología, todas las vesículas presentan esa gran hinchazón, ese edema, esa degeneración hidrógica, con una parcial proliferación de trofoblastos, ¿no? Miren, trofoblastos que están en el periferia y esta gran edema. Si todas las células o todas las vellosidades tienen este edema, es lo que se conoce como mola hidatiforme completa, que es una lesión, o se conoce, el tipo de lesión es una enfermedad de trofoblástica, se conoce, ¿no? Pero cuando las vellosidades coriales, unas tienen edema, otras son normales, en este caso, se conoce como mola hidatiforme parcial o incompleta. Muchas veces se puede encontrar también toda la combinación de vellosidades coriales normales con vellosidades coriales con degeneración hidrógica o edema y también partes fetales, ¿no? Que es la característica de la mola hidatiforme parcial o incompleta. Luego nos vamos a la mama. ¿Cuál es la patología frecuente en la mama? Los tumores o lesiones nodulares, ¿no? De característica fibrosa, como vemos acá. Lesiones bien delimitadas, ¿no? Este es de la lesión. Que histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Los conductos mamarios que han sido comprimidos por una proliferación estromal, fibrosa. Ese es el estroma y esos son los conductos que son epiteliales y que empiezan a proliferar de tal manera que empiezan a comprimirse. Cuando la proliferación es muy amplia y permite ver la luz de estos conductivos, se le conoce como fibroadenoma pericanalicular, ¿no? ¿Por qué fibroadenoma? Porque lo que prolifera es tejido conectivo, fibroso. Ya adenoma porque también hay proliferación de estructuras glandulares de la mama. Por eso es un fibroadenoma. Entonces, dependiendo de la proliferación del tejido, en este caso, cuando comprime los conductos y se ven solamente líneas, ¿no? Es lo que se conoce como el fibroadenoma intracanalicular. Entonces, el seno intracanalicular y el pericanalicular va a depender de qué tanto podamos ver la luz de estos conductos. Si no lo vemos, es un intracanalicular. Si lo vemos amplio, es un pericanalicular. Esa es la parte buena. Y esa es la parte mala. La misma lesión, pero forman áreas nodulares que hacen que esta mama se vea
crecida, gigante, deforme. ¿Y qué vamos a encontrar histológicamente? Casi lo mismo. Pero ya estos conductidos dicen, adoptan, ¿qué dice el libro? Como si fueran las astas, los cuernos del alce. Y este estroma se hace mucho más celulares, hipercelular. ¿No? Estos son los famosos el cuerno de alce. De esta lesión. Y donde el estroma, ¿qué encontramos en el estroma? Una mayor cantidad de protección de fibroblastica, pero con atipia, ¿no? Como pueden haber mitosis. Miren, ¿no? Ya cambia áreas mixoides, áreas claras y núcleos bastante hipercromáticos, ¿no? Este es lo que corresponde a lo que se conoce como el tumor filoides. Se le conoce como tumor filoides benigno, pero en realidad esta es una lesión que empieza, o sea, la saca y puede volver a crecer, recidiva. Por eso, o sea, es un tumor lesión, no es una lesión benigna, pero se comporta como maligna por su capacidad de recidivar. ¿Perdón? Eso le llama, o sea, le llaman patrón el cuerpo de alce. Se le llama, ¿no? Porque es un patrón ramificado, ¿no? Como los cuernos de los reinos. Otra lesión, eso lo vamos a ver en la teoría. Entonces, esta lesión, ¿cuál es esta lesión donde vemos proliferación de tejido normal? Y vemos que los conductos están más amplios, ¿no? Hay una dilatación quística de los conductos. Incluso puede haber presencia de ¿qué? De áreas de estos conductos con cambio de tipo metaplasia apócrifa, que son las características de esta lesión: proliferación fibrosa, adenosis del tejido mamario y dilataciones quísticas con áreas de metaplasia apócrina en el tejido mamario. A este es lo que se conoce como mastopatía fibroquística, que también es otra patología benigna. Pero hay zonas donde estas células ductales empiezan a perder esa característica. Este es tejido mamario normal, pero, o sea, normal que ha empezado a hiperplasearse, ¿no? Pero todavía sigue siendo normal. Estos son primitivos, son los acinos normales, son los conductos normales, pero que por efectos genéticos empiezan a cambiar. Donde ya en estos acinos mamarios, ¿qué es lo que contiene normalmente? Histológicamente, ¿qué tiene? ¿Se acuerdan? No. Unas células epiteliales en la base y luego las células ductales, ¿cierto? Entonces, ya la neoplasia, ¿qué hace? Desaparecen todas las células epiteliales solamente por proliferación del epitelio ductal, que empieza a crecer en forma desordenada y empieza a meterse por todos lados, ¿no? Estas estructuras glandulares pues son muy atípicas. Mire, hay mitosis por acá, y no hay una luz en el acino, no se aprecia, ¿no? Esta lesión, como le dije, se caracteriza primero por proliferación atípica de las células ductales de los conductos mamarios, presencia de mitosis, desaparición de las células epiteliales y de patrón infiltrante, y lo que caracteriza al carcinoma ductal infiltrante de la mama. Esta es una neoplasia maligna. Pero muchas veces hay otro patrón. No es el patrón que forma glándulas, sino es un patrón donde se ven células aisladas, también atípicas, ¿no? Pero que forman, ¿qué cosa? Como filitas, ¿no? Tienen un patrón que forma lo que se dice en el libro, formando fila india, ¿no? Una célula detrás de la otra. Igual siguen siendo infiltrantes, pero tienen ese patrón molecular diferente.
formando estos grupitos de células que se empiezan a meterse entre las fibras del estómago mamario, el tejido conectivo, el tejido fibroso de la mama, empiezan a formar así grupitos alargados, una detrás de otra. El famoso patrón de fila india de este tipo de neoplasia se conoce como carcinoma lobulillar infiltrante de mama. El más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. También hay otra lesión, al igual que la que vimos en el del cuello uterino, que es el carcinoma in situ. También hay lo que se conoce como el carcinoma in situ de mama. Sobre todo cuando empieza a proliferar y no hay buena circulación, empieza a necrosarse el centro de esta lesión, forma niditos. Con eso no lo tenemos. Forma niditos a lo que se le conoce como carcinoma in situ de mama. En realidad este tema es amplio, vamos a ver, no sé qué tanto vamos a hacerlo, y es frecuente, todo lo que es el cáncer de mama, cáncer de cuello, cáncer de endometrio, digamos. Y en todo, pues, esencialmente, en lo que es patología genital femenina, ¿cuál es la característica clínica? El dolor pélvico y la hemorragia. Mayormente en el cuello uterino porque esa neoplasia se ulcera y empieza a sangrar. Y en el caso del cáncer de endometrio, también igual, empieza a crecer, empieza a sangrar, sobre todo en los ciclos menstruales, empieza a sangrar. Pero el caso de endometrio mayormente es mayor de 40 años.